Bueno, estamos de vuelta cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos y luego que se ratificara la propuesta para aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos, el gobierno comprometió la entrega de un subsidio para las micro y pequeñas empresas de 22.000 pesos por trabajador, lo que subiría en caso de que vuelva a aumentar el salario mínimo. Estamos con Yanina Figueroa, presidenta de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Yanina, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días. Queremos conversar sobre estas reuniones que han tenido con el gobierno y lo primero saber si ustedes están conformes con ese monto, porque hubo algunos parlamentarios en el Congreso que ya hacían hincapié en que este monto les parecía poco. ¿Ustedes en qué terreno están con este monto de 22.000 pesos que se ha fijado? ¿Les parece bien por el momento o con miras a irlo aumentando también? Mire, Karina, en Chile existe un retraso del salario mínimo que es relevante. La magnitud de la conversación que hemos tenido con del salario mínimo y del aumento ahora es un fiel reflejo de eso, ¿ya? En el monto actual del salario mínimo, efectivamente no podríamos sacar a una familia de la pobreza si tomamos en cuenta que hay 2 o 3 miembros que dependen de ese sueldo mínimo. Por otro lado, tenemos una crisis profunda y estructural por el abandono sistemático de la política y de arriesgarse a hacer cosas distintas para repartir mejor la riqueza y tener mejor mercado de las pymes. Hoy día tenemos 1.300.000 empresas que acceden al 10% del mercado. Por lo tanto, dígame usted, sumado a una crisis tremenda producto de la pandemia, al cierre forzoso de las empresas de menor tamaño, con sectores como el turismo, por ejemplo, que aún todavía no pueden recuperar más de 100.000 empleos, el que hayamos llegado a un acuerdo, los gremios pymes con el gobierno con respecto a subsidiar el alza del salario, creo que es una tremenda conquista que hemos hecho los dirigentes y dirigentes gremiales. Por lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos con esta colaboración que está el gobierno, porque además nosotros le hemos exigido una agenda paralela para la transformación de los espacios de comercialización de las empresas de menor tamaño. Por lo tanto, en lo personal y los dirigentes y dirigentas que firmamos el acuerdo hemos estado en las conversaciones prelegislativas a la votación de hoy día del proyecto y mayoritariamente los parlamentarios han entendido que como hay un problema estructural de la economía que tampoco la política pudo solucionar en los años de la democracia, y como hay una voluntad de poder llegar a acuerdo con los gremios pymes en el gobierno, y como hay una necesidad de país, si ese es el problema, hoy día tenemos una necesidad imperiosa de tener mayores ingresos, nosotros no hemos hecho más que colaborar en este proceso, empujar esta mesa de negociación que había quedado fuera con los gremios pymes, quisiera precisarlo. Por lo tanto, yo creo que hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de solucionar el problema inmediato del sueldo mínimo de las personas que mayoritariamente trabajan en las empresas de menor tamaño, Karina. Ahora, este subsidio, Yanina, ¿cuánto tiempo se va a mantener? Porque también es ese el tema de interés, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que gracias al subsidio van a poder cumplir con el aumento del sueldo mínimo, pero después es probable que se les produzca también una falta de ingresos cuando el subsidio ya no exista, ¿no? Bueno, eso es uno de los mayores preguntas que se hacían, pero nosotros desde los gremios pusimos un mecanismo de vigilancia de la entrega del subsidio que dé de resultados mes a mes para que en la próxima discusión presupuestaria, por ejemplo, pueda quedar especificado que la ayuda debería contemplarse en el presupuesto del 2023, porque por ahora el subsidio va a operar hasta el 2023 en abril, que es cuando de nuevo conversamos, como todos los años, el sueldo mínimo. Pero con posibilidades de ampliarlo al resto del 2023. ¿Eso es lo que se ha conversado? Claro, eso es lo que se ha conversado. Hay voluntad de eso, inclusive que si la inflación supera el 7% en el segundo etapa de cuando vamos a entregar este subsidio, el gobierno va a poner 10.000 pesos más, ¿ya? Si superamos el 7%, para poder ayudar. Entonces serían 32.000 pesos en el fondo, que terminaría significando este subsidio, que es bastante inédito, Karina. Pero yo aprovecho y agradecer el espacio porque necesitamos una comprensión mayor de la ciudadanía con respecto a qué pasa con las empresas de menor tamaño, y también por parte del periodismo, que se entienda que con un 10% de mercado, 1.300.000 empresas, con pésimos pagos, con cuarentenas de 8 o 9 meses donde nuestros negocios estuvieron cerrados, vaya que tenemos un problema profundo en nuestra economía.
Y hoy día que el Parlamento está tan interesado y está tan abrumado por lo que nosotros le venimos relatando durante casi toda la democracia, la pérdida sistemática de mercado, hoy día hemos acompañado esto con medidas. Por ejemplo, 2 billones se transan en el mercado público las compras del Estado. Bueno, le hemos dicho al gobierno, gobierno, dirija las compras a las empresas de menor tamaño para poder reactivar la economía. ¿Y qué respuesta han recibido por parte del gobierno cuando se juntaron respecto de esas formulaciones, de esas propuestas que le dicen a usted y emplazamientos, ¿no?, al gobierno de que a lo mejor el gobierno y el Estado tiene que ser uno de los grandes clientes de las pequeñas, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que nosotros le decimos al gobierno, que lo ha acogido dentro del petitorio, por eso para nosotros es una conquista y celebramos los 10 gremios que hemos firmado este acuerdo, porque finalmente ahí nos ha ido bien en la comisión y han entendido el problema urgente y el problema de fondo, y lo hemos emplazado a resolverlo. Entonces, por ejemplo, con la posibilidad, aquí las pymes tienen 2 problemas, mercado y financiamiento, ¿ya? Y nosotros le decimos al gobierno, mire gobierno, aquí 2 billones se transan en las compras del Estado, que el 80% de los montos trazados sean para las empresas de menor tamaño es una posibilidad, lo que no quiere decir que nosotros vamos a aspirar a otras cosas que son mayores. Por ejemplo, Karina, hoy día que tenemos un tremendo problema de alza de productos y que en algunas partes están más caros, en otras están baratas. Fíjese que hay una ley que se llama Paulman-Robinson en Estados Unidos, que tiene rango constitucional. Y fíjese que esta ley define que en Estados Unidos no existe la posibilidad de discriminar por precio. Entonces yo le pongo un ejemplo. Si las grandes laboratorios le vendieran al mismo precio, y esto se hace en Estados Unidos, entonces que nadie se sorprenda, al mismo precio que se le vende a la cadena de El Barrio o la cadena pequeña, ¿se imagina cómo podría haber efectivamente una competencia? Pero eso no sucede en Chile. No. Entonces, ¿quién se beneficiaría además? El consumidor, pues, que tendría a precio justo. Si esto lo hiciéramos a nivel de América, no tendríamos el problema del aceite que tenemos con Argentina, que se lo vende a un precio a las grandes cadenas de supermercados y a nosotros nos vende a un precio mucho mayor. Bueno, hay una enmienda constitucional que se llama la Paulman-Robinson, los parlamentarios están preocupados. Hoy día la PYME, más que la ayuden, necesita democratizar el mercado, y ese es el mensaje. O sea, que haya un marco, una legislación que permita que ustedes se desarrollen también, ¿no? Pero por supuesto, y esto es algo que se hace, que tiene rango constitucional en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nosotros aprovechamos este tremendo conflicto? ¿Ya? Fíjese que las personas que ganan el sueldo mínimo no son ni más ni menos que el 18% de los asalariados en el sector privado. O sea, es una gran cantidad de personas. Y por otro lado, Karina, el 70% de las personas gana 455.000 pesos de los que trabajan en el sector privado. Y hoy día el rango de estabilización, de lo mínimo que debería recibir una familia, no lo cubre el sueldo mínimo actual. No, y menos con este escenario de inflación actual. Menos con este escenario de inflación. Entonces, Karina, acá hay una gran oportunidad para la política. Nosotros se lo hemos venido advirtiendo durante mucho tiempo. Queremos que además la ciudadanía cambie también sus hábitos de compra. Prefiera más a la pyme, si entre todos nosotros tenemos que tratar de empujar los cambios también con nuestros hábitos de consumo. Sí, claro. ¿Ya? Hoy día los grandes problemas de la pyme son el acceso al mercado y el financiamiento. Ojalá que con esta nueva presidencia mujer del Banco Estado, efectivamente el banco se transforme en el banco de fomento de las pequeñas empresas y no siga siendo un banco más. Ojalá que prontamente se tomen decisiones en el organismo de compras públicas que sigue manteniendo la administración del gobierno de Piñera, que con datos de la Asociación de Funcionarios del Estado, con datos de los proveedores del Estado, han demostrado en las distintas comisiones del Parlamento que el gobierno anterior desmanteló las compras públicas para las empresas de menor tamaño. Yanina, ahora, ¿se recompusieron las relaciones con el gobierno después de que ustedes habían señalado que les sorprendía que se hubiera llegado al acuerdo del aumento del sueldo mínimo en una reunión solo con la CUT y ustedes recién habían tenido una reunión con autoridades de gobierno y
no se les había invitado a conversar sobre este escenario. ¿Se recompusieron las confianzas? ¿En qué pie está la relación ahora con el gobierno, al margen de que usted reconoce que este es un buen momento, ¿no?, como plataforma para potenciar a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, Karina, fue bastante desafortunado lo que pasó después de la reunión con la ministra del Trabajo y a la hora después se anuncia el acuerdo. Pero bueno, ahí está la fuerza gremial y está también el ánimo nuestro de contribuir al desarrollo del país. Nosotros no queremos ser seguir siendo una piedra en el zapato. Queremos hacer actores relevantes y sentarnos a la mesa con la autoridad porque a nosotros somos los mayores conocedores de lo que pasa en nuestro mundo. Nosotros somos representantes de las pymes, somos esta nueva camada de generación de líderes gremiales, donde hay organizaciones de los que firmamos que tenemos diferencias de cómo vemos el mundo, pero no tenemos diferencias en los problemas que le pasan a la pyme. Por lo tanto, el gobierno en nosotros tiene un tremendo aliado de insumos de primera fuente para decirle lo que nos pasa y que nos aqueja. Yo creo que el gobierno se fortalece a partir de la unión con nosotros, como también se fortalece a través de la unión de todas las organizaciones sociales que existen en el país. Y esa es una gran diferencia que yo creo que han acogido a partir de este impasse, porque finalmente junto a nosotros hemos podido llevar adelante con mayor comprensión del Parlamento el problema en el que estamos metidos, que es un problema que la política abandonó. Entonces aquí hay algunos que lo han tomado casi como una bandera de irse en contra del gobierno, teniendo poca sensatez con respecto a los recursos fiscales, ¿ya? Entonces, imagínese, Karina, yo creo que las empresas de menor tamaño, a pesar de que lo hemos pasado como el forro, nosotros estamos disponibles a colaborar siempre con nuestros trabajadores. ¿Y sabe por qué, Karina? Porque nosotros nos juntamos con ellos todos los días. Conocemos a sus familias, sabemos sus realidades. Por lo tanto, para un empleador pyme, pagar el sueldo mínimo, sabiendo lo que está sucediendo, pero tomando en cuenta que ese pyme tiene tremendas dificultades para competir en un mercado tremendamente concentrado, donde le queda una migaja, igual quiere hacer el esfuerzo, y siempre hemos hecho el esfuerzo cuando se ha hecho el aumento del sueldo mínimo. Fíjese que nosotros vamos a tener que pagar solamente 8.000 pesos en este proceso de los primeros meses. Por lo tanto, tenemos meses importantes para ponernos de cabeza a trabajar, por ejemplo, en mercado, dónde vamos a vender más y mejor. Y tenemos meses también para que la nueva administración del Banco Estado ponga la filial de microempresa a disposición de las empresas pymes para que pueda efectivamente obtener financiamiento. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser muy cansador, yo creo, este periodo, pero tremendamente aportativo a la mejor distribución de la riqueza en el país. Claro, y además a buscar nuevas fuentes de ingresos, entonces, para poder cumplir también con el pago del salario mínimo, que es una cruzada en la que estamos todos ya embarcados. Yanina Figueroa, presidenta de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, le queremos agradecer por haber estado con nosotros en Chilevisión Noticias. Que tenga un excelente miércoles. Igualmente, Karina, muchas gracias. Buenos días.